Levítico capítulo 10, los versículos 3 primeros. Capítulo 10, los primeros 3 versículos del libro de Levítico. El Señor Jesús les bendiga a todos en esta noche. Bienvenidos, hermanos. Gracias al Señor que nos permite estar en su casa en esta noche y que nos da esta nueva oportunidad, la nueva ocasión de estar juntos para exaltar y glorificar nuestro Dios. Así que bienvenidos, un saludo especial para todos, saludamos a los amigos, a los hermanos que nos visitan, que el Señor Jesús les bendiga también, y nuestros hermanos que están a través de las conexiones, las redes sociales, Dios los bendiga. Vamos a leer esta palabra en esta noche, poniendo el sentido en ella y colocando todo nuestro corazón a la disposición del Señor. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Gloria a Dios. Siéntense, tengan la bondad, hermanos. Estamos por estos días tomando alguna temática de un tema muy importante y de mucho valor en nuestros días, el cual es aprendiendo a diferenciar entre lo santo y lo profano, ¿verdad? Haciendo esa diferencia, esa separación. Y yo creo que cada vez que nosotros entramos en el campo de la santidad, porque es verdad que nosotros podemos declarar que difícilmente podemos decir somos santos, aunque el Señor dijo sed santos. Amén. El Señor dijo que seamos santos. Pero Dios nos da a nosotros como cada día una oportunidad para que nosotros entremos en ese campo. Y por algo dice el salmista: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, y el que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Así que lo menos que nosotros podemos hacer es andar por el camino de la perfección, por el camino de la santidad, viviendo la oportunidad que Dios nos brinda, porque yo creo que es Dios el que nos permite a nosotros el que seamos santos, ya que Él nos ha participado a nosotros de su santidad. Entonces, Dios quiere ser respetado y no burlado por los que se acercan a Él, y lo ha dejado comprobado. Es decir, que con Dios nosotros tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a andar. Y qué bueno que nuestras generaciones jóvenes, nuestros muchachos, y yo me alegro porque en el culto de la doctrina, de la enseñanza, podemos ver jovencitas, jovencitos, muchachos, adolescentes, y deben saber ustedes como chicos deben saber que para nosotros es muy halagüeño, es muy esperanzador el saber que ustedes están en medio de nosotros y que ustedes están también aprendiendo con nosotros, porque es necesario que las generaciones nuevas puedan entrar en ese campo del amor del Señor, del proyecto de Dios, del deseo de Dios, y que no vayan ustedes a pasar las experiencias que algunos pasaron y que aún nosotros también por desconocimiento, por no conocer al Señor, nos enfrentamos y tuvimos que experimentar. Entonces, creo que Dios está guardando a las nuevas generaciones
y lo está haciendo con su enseñanza, con su advertencia, con su observación, porque crean lo que yo cuando oigo esta historia de Nadab y Abiú, que eran los hijos de ¿quién? Los hijos de Aarón, el sacerdote, el primer sacerdote, muchachos que se levantaron y que crecieron con el conocimiento de las cosas de Dios. Cierto que ellos aprendieron de sus padres, de su papá, aprendieron el temor. Y bueno, nosotros tenemos la enseñanza de la palabra que nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el comienzo de la sabiduría, ese temor al Señor. Pero que se pierde, ese temor se puede perder. Y lo que estamos viendo en las gentes, en el mundo actual, es una pérdida total del temor de Dios. Porque cuando no se teme a Dios, se deshonra al Padre, se deshonra a la Madre. Y la palabra del Señor dice que un mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas largura de vida. ¿Cierto? Para que tengas largura de vida. Entonces cuando uno ve esos muchachos que perecen en su edad juvenil todavía, y que teniendo tanta vida para brindar, para dar, para disfrutar y para servir mejor, son cortados a temprana edad, entonces uno tiene que descubrir y declarar: les faltó a ellos el temor de Dios, les faltó a ellos el obedecer, les faltó a ellos el honrar a sus padres, el hacer la voluntad del Señor. Entonces creo que nos da mucho dolor. A mí me da mucho dolor cuando veo esta historia de estos dos muchachos, y me da preocupación mucho cuando el Señor entonces por medio de Moisés le dice a Aarón, porque era lo que Moisés estaba transmitiendo lo que Dios le había dicho, y él le está diciendo: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y entonces, ¿qué hizo Aarón? Cayó. Y por ahí dicen que el que calla, otorga. O sea, eso está bien, eso es verdad. Como quien dice, estaba en su frente real una consecuencia muy dolorosa, muy terrible. Usted sabe que cuando se entra en esa historia, hasta se le prohibió a Aarón hacer luto por sus hijos. Era una costumbre de hacer luto por alguien. ¿Usted se acuerda cuántos días hizo el pueblo de Israel luto por Moisés? Si usted ha leído con nosotros la Biblia, yo creo que fácilmente si ha venido haciendo la lectura de los capítulos de la Biblia, fácilmente se acordará. 30 días. 30 días fue el luto que guardó Israel por Moisés, ¿no? Y entonces era una costumbre de ellos de hacer luto y el lloro y toda aquella, pero a Aarón se le dijo que no hiciera luto por sus hijos. Tremendo, ¿cierto? ¿A usted le parece eso? A veces el llorar como que disipa un poco la pena, pero ahí se le está prohibiendo. Entonces Dios quiere y se merece, yo digo que si Él lo pide es porque Él se lo merece, el respeto, la capacidad de nosotros de respetar lo sagrado, de respetar lo que a Dios le corresponde, le pertenece, y no admite el ser burlado por los que se acercan a Él. Él dice en su palabra, no, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces está el versículo 8, para hacer un poquito de continuidad, dice que Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. O sea, le pregunto, ¿Dios les había advertido a ellos eso? Sí, se los había advertido. No beberán vino ni sidra. Y está diciendo: estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano,
entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces era notable que los hijos de Aarón fueron consagrados, fueron santificados como sacerdotes de Dios sobre Israel. Y ellos gozaron del respeto del pueblo. El pueblo sabía precisamente lo que eran ellos, tenían sus privilegios, sus ropas eran especiales y ellos tenían la dicha de vivir en el santuario. Vivían allí en el santuario. Entonces esto me hace recuerdo mucho a la palabra del Señor, a la recomendación que el apóstol Pablo hace en la carta a los Efesios, el capítulo 5 y el verso 14 en adelante, en una situación más actualizada, es decir, en nuestro tiempo, en nuestra época, por lo cual dice, ese por lo cual me hace a mí pensar en razón de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Y entonces Pablo toma su palabra y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Amén. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y a renglón seguido dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Qué dice usted, hermano? ¿Se necesita pensar en esto en estos días? Se necesita mirar cómo andamos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos. Amén. Hasta la forma de hablar nuestra debe ser revisada, debe ser refinada, debe ser observada. Porque la Biblia nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la edificación. ¿Sí? Ninguna palabra corrompida. A veces se nos olvida que somos creyentes, a veces se nos olvida que somos santificados, que somos personas que correspondemos a la santidad del Señor y que tenemos un reto muy grande, y es el de ser santo como Él es santo. Y eso se nos olvida muchas veces. Y lo digo porque a veces se oyen palabras de doble calibre, se oyen expresiones que tienen doble sentido. Y a veces se siente hasta vergüenza ajena. Sí, porque más sufre el que oye que el que está pronunciando esas palabras. Entonces uno tiene que examinarse, bueno, ¿y yo cómo hablo? ¿Cómo digo? ¿Es que sí estoy haciendo lo correcto? O hay palabras a veces que cuando me enojo y cuando las cosas no están así como bien, entonces se sube mucho la bilirrubina, ¿cierto? Y entonces afloran por allá palabras, porque eso es lo que nos dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces a veces salen porque están allí abundantes, porque están allí represadas, y de pronto salen cosas que no son muy agradables. Y el apóstol nos dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nos dice además, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. Oiga, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué lindo, qué rico la música que oímos, las canciones que cantamos, ¿sí? Porque, hermanos, a veces nosotros mismos permitimos que muchas cosas entren a nuestra casa, entren a nuestros hijos, entren a nuestra familia, y yo llamaría esta noche eso un descuido en nuestra vida espiritual, que puede causar problemas, que puede causar dificultades.
No sé si usted como padre de familia se preocupa por lo que los hijos escuchan, lo que oyen, la música. Sí, ¿cierto? Porque es una necesidad, porque ellos son un material muy dócil, son un material muy delicado, y como existen cosas que están en el mundo y quieren entrar y permear la vida de ellos, entonces fácilmente se puede llevar, fácilmente se puede recepcionar. Y ahora, como es fácil entonces tener los audífonos, los auriculares allí, y entonces pues nadie sabe lo que yo estoy escuchando. Y entonces no solamente con nosotros, sino con nuestros hijos también, tener ese cuidado, porque ellos son delicados y ellos tienen que ser formados, y que no se nos pongan bravos nuestros chicos, que no se nos enojen, porque es que es una responsabilidad, es un compromiso de nosotros enseñar a diferenciar entre ¿qué? Entre lo santo y lo profano. Es una responsabilidad de nosotros. Yo siempre he dicho que con los muchachos tenemos que sentarnos y hablar permanentemente con ellos, en el sentido de que nos tenemos que entender, porque los muchachos, los jóvenes hablan de nosotros, los viejitos ya, que son ya anticuados, que son del enchape antiguo, que ya el pobre viejito, la pobre viejita, ¿sí? Y así se oye a veces, pero nosotros también tenemos otro problema con ellos, y es que los muchachos no se entienden, que los muchachos ahora, que la juventud actual, que la adolescencia actual, y entonces es un tire y afloje en el que ellos no nos entienden, pero nosotros tampoco los entendemos a ellos. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar entre nosotros y organizar las cosas, y ayudarnos mutuamente, y que los muchachos nos comprendan a nosotros, pero que nosotros también los comprendamos a ellos. Y en esa tónica, entonces debemos mirar que a veces tenemos comportamientos que influyen en la destrucción de los valores, de los principios, de las normas. Y yo le digo una cosa, hermanos, yo estoy seguro que un disco mundano, una canción mundana, pues ni lo dejamos tener, ni compramos para oír, ni permitimos que eso se escuche en nuestras casas, y está bien por ello. Pero sucede que por el televisor ¿vamos bien por ahí? O sea que nosotros cerramos unas puertas, pero entonces abrimos las otras, y no se sabe realmente en las casas qué es lo que se está escuchando. En algunos hogares no se sabe qué es lo que está escuchando. Terrible. Estamos viviendo esa época. Entonces eso es lo que nos está diciendo, sino que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino, porque yo estoy de acuerdo con muchos escritores, la Biblia no nos registra el por qué murieron estos dos muchachos allá en el tabernáculo. Nos menciona que ofrecieron un incienso que no les era, el Señor no les había pedido que hicieran. Pero muchos escritores en este texto mencionan que lo que pasa es que ellos estaban borrachos. Ellos habían tomado vino, se habían embriagado. Y ese es el problema del embriagado. No sabe ni para dónde va, ni qué es lo que está haciendo, y todo le parece bien hecho. Y entonces, ¿por qué nos lo recomienda el apóstol aquí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, que el resultado es vano, se disuelve. Sino más bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Recordemos entonces, tú y tus hijos contigo, dice la palabra en el verso 9, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. ¿Comprenden? El Señor les había advertido eso, y seguramente ellos desobedecieron y desacataron esa orden. Y entonces nos registra la Biblia: tomó cada uno su incensario, el que había sido consagrado, y pusieron en él fuego e incienso. Mire acá, dice, y así ebrios entraron al lugar santo, y a raíz de su alocada profana acción, entonces salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y entonces cuando Dios les hace esa advertencia que ya hemos leído, ¿sí? Esto es lo que se había declarado, lo que se había dicho. De manera que la ebriedad producida por el vino y por la sidra embotó sus mentes y los condujo a un acto de locura irreverente, irrespetuosa, a convertirse entonces en profanadores del santuario, con una consecuencia trágica de una muerte inmediata. Qué doloroso, ¿cierto? Qué doloroso, qué triste. Dios no permite entonces que el ser humano tome livianamente las cosas que corresponden a Él, aquellas que son santas, y no admite que intenten jugar con aquellas cosas que pudieran ridiculizar lo que a Dios le corresponde. Si tenemos que respetar hasta nuestros pies, ¿cómo serán todas las cosas que corresponden al Señor? Ser cuidadosos, ser respetuosos. Y por eso entonces mantiene o pide al sacerdote que no cometa ese error de embriagarse. Dios los trató con dureza, y la Biblia nos dice que salió fuego de delante de Jehová, los quemó y murieron. Y les recuerdo, no permitió ni siquiera que le guardaran luto, ni que sus padres los lloraran. ¿Por qué? Porque menospreciaron el santuario, no tuvieron respeto a las cosas de Dios. Entonces el sacerdote del Dios Santísimo debía estar sobrio para poder diferenciar, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y aquello que no era limpio, es decir, inmundo. Pero eso, no solo el sacerdote debía hacer esa diferencia y tener ese discernimiento, sino que también debía enseñarle al pueblo, lo mencionamos la vez pasada, a hacer esas diferencias. El verso 23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Así que es una tarea bastante grande, ¿cierto? Es una tarea bastante fuerte, porque una de las funciones del ministro o del ministerio arónico era eso, la de enseñar a valorar lo que a Dios corresponde. Y en nuestro caso, en el nuevo sacerdocio, ¿qué dicen ustedes? Ahí sí está exentuada esa responsabilidad. No, con mayor razón, ¿cierto? Que si era exigente en ese sacerdocio que era tipo del que había de venir, ¿cómo será en este que es el real sacerdocio? Tenemos que ser más cuidadosos. Entonces, pensemos esta noche entre lo que es Dios y lo santo. Vamos a mirar eso entre lo que es Dios y lo santo. Y para ello pensemos en lo que es el ministerio. El ministerio, ¿qué dicen ustedes? ¿Es santo? Sí. El ministerio es santo. Por eso la palabra del Señor nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, Él mismo constituyó a unos, acuérdense, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Entonces Dios no permitía que cualquier hombre se autonombrara sacerdote. Esta partecita me interesa mucho. ¿Qué dice usted? Un sacerdote decía, no, yo voy a ser sacerdote allá entre el pueblo y ya. ¿Cierto que no? No se podía autonombrar. Solo eran por un llamamiento divino y por una descendencia directa de Aarón. Había una descendencia, había una conducción. Dice la carta del apóstol o la carta del escritor sagrado a los Hebreos en el capítulo 5, en el versículo 4, y ojalá lo busquemos porque vayamos mirando esas porciones y notemos algo que dice allá. Hebreos 5, 4 dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que había un llamamiento, no se podía autonombrar, tenía un grado enorme de santidad. Y esto nos habla mucho a nosotros de algunos que se autodenominan, de algunos que se constituyen, porque la Biblia dice Dios mismo constituyó a unos profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero alguien no faltará que un día diga, se autoproclama y ya, y se declara a sí mismo. En segundo lugar, ¿qué decimos? Los ungidos son santos. Amén, los ungidos son santos. Ese que ha pasado por el proceso del ungimiento es un santo. Lo que pasa es que nosotros tenemos varios conceptos, algunas conceptualidades de lo que es el santo, y venimos con una mentalidad que hasta el presente todavía se genera, en la que el santo es aquel que está colocado en un nicho, ¿cierto? Y que entonces solamente de lejos se le puede mirar el rostro, porque ese es un santo, y entonces, mejor dicho, y eso es un asunto ya instituido por la dirección parroquial y la dirección eclesial, y entonces existe esa tendencia, esa idea. Y solo hasta que una persona determinada diga que ese que está allá es santo, entonces lo beatizan, lo santifican después de un tiempo, y lleva un proceso todo raro, todo extraño, proceso terrible, largo, tedioso. Entonces por eso los únicos santos para el mundo son los que están allá, que no se mueven, ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero esos no son santos. Esos son ídolos. Y el ídolo nada sabe, y el ídolo nada es. Así que para Dios los santos son esos hombres que se arrepienten, esas mujeres que se arrepienten de su proceder y que se colocan en sus manos y que comienzan ese proceso de santificación en vida. No es después de muerto, sino que definen su situación ahora y saben para dónde van. Tienen la dirección que Dios les ha dado. Porque Dios no permitía que nadie tocara a sus ungidos. Por eso hablamos de la santidad de los ungidos. En la palabra del Señor dice: no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis. Había una orden expresa de ni siquiera tocar. Fíjense ustedes que es tan delicado que Dios mismo no tocó con la lepra a Aarón por cuanto él era sumo sacerdote de Israel. ¿Verdad? Dice la Biblia: y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento? ¿Nos acordamos bien? Cuando ellos murmuraron, pero no fue solamente María, sino que Aarón también participó de lo mismo. Los dos.
Pero entonces la lepra cayó sobre María y estaba leprosa. Y uno se pregunta, ¿y Aarón qué? Él también merecía lo mismo, pero Dios respetó esa posición que él tenía como sacerdote. Dice ella aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Eso lo registra en Números, el capítulo 12 y el versículo 9 y siguientes. Entonces eso Dios nos muestra cómo Dios mismo respeta esa posición. No lo tocó a él porque era el sumo sacerdote. Saúl tocó al profeta Samuel. ¿Y qué sucedió cuando Saúl, allá en su angustia, porque él fue a como agarrarse de Samuel, y entonces ya vio lo que venía, lo que le estaba sucediendo por su desobediencia, por su desacato, y entonces él tocó al profeta Samuel, pero recibió de inmediato, en ese acto de atrevimiento, dice la Biblia que volviéndose Samuel para irse, Saúl se asió de la punta de su manto, y ese manto se rasgó. Hasta ahí le llegó, se rasgó ese manto. ¿Cierto? Entonces hubo muchos casos en el que Dios respeta el ungido. Y eso no era que nos habla a nosotros también del cuidado que debemos tener con esos hombres de Dios. A veces se habla, hay personas que hablan mal, hermano, que hablan mal de algunos servidores del Señor. Y uno tiene que cuidarse de eso. No solamente del pastor, no solamente de la persona que uno valora como un siervo del Señor, sino del que sirve a Dios. Y a veces en nuestras equivocaciones, pues hombre, qué bueno aprender nosotros también a tener misericordia, a ser misericordiosos. Y si él se equivocó y vamos a ayudarlo, porque ¿quién no se equivoca en esta vida? Pero es terrible cuando nosotros no alcanzamos a comprender eso y entonces hablamos mal y lo denunciamos y estamos ahí, como quien dice, como comúnmente hablamos, rasgando de esa persona, denigrando a esa persona. Es un siervo de Dios y tenemos que tener cuidado. Y si en algo, hermano, uno sabe que hay cosa injusta, dejémosle a Dios, que Él se encarga de juzgar rectamente. Él juzga rectamente. En tercer lugar, el nombre de Dios es santo. Y por eso la Biblia nos recalca que Dios no permitía que se tomara su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Capítulo 20 del Éxodo, el verso 7. Y no juraréis, dice el verso 12, falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuidémonos mucho de mantener de boca en boca el nombre del Señor sin necesidad. Tomar el nombre del Señor en vano, porque en ese tiempo era hablar mal del nombre del Señor, era usar mal el nombre del Señor. Pero no, naturalmente en nuestro tiempo el tomar el nombre del Señor en vano tiene que ver con el hecho de que nosotros recibimos el nombre del Señor, ese nombre que es sobre todo nombre, y lo recibimos para ser salvos. El objetivo es para ser salvos. Y nos perdemos, nos apartamos, nos separamos del camino del Señor, nos vamos otra vez al mundo y dejamos ese nombre de lado. Y ya nuestra vida no es la misma, pues eso es tomar el nombre del Señor en vano.
Porque el objetivo primordial de ese nombre es para nosotros salvación. Porque Jesús quiere decir Dios que salva. Y el objetivo de Él es la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Entonces, por eso hemos de ser cuidadosos de tener ese nombre del Señor en alto. ¿Y cómo es que dice el Salmo 91? Me invocará y yo le responderé. Tener angustia. Y luego declara abiertamente al decir, le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. Gloria al Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso a Él? Alabanzas a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces tenemos inmensos privilegios de parte del Señor en su conocimiento, y eso no puede quedar en vano, no puede resultar en vano, sino que tiene una objetividad muy grande, que es la salvación de nuestras almas. El que nosotros alcancemos esa victoria, que alcancemos ese nivel, que alcancemos esa dicha, porque recordemos que tenemos ahora la salvación en nuestras vidas. Pero ¿qué dice usted? ¿Esa salvación se podrá perder o no? Recordemos la condición que el Señor puso para la salvación. Me parece que es la única condición que el Señor puso para salvación. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Porque por ahí hay doctrinas y enseñanzas que dicen que uno es salvo para toda la vida, salvo por siempre. Hay una doctrina que enseña de que la salvación, una vez que se tiene, claro, una doctrina humana, ¿no? Una doctrina de hombres, que una vez que se tiene la salvación, entonces ya uno, así se aparte, así tome el camino que tome, ya él es salvo. Y esa es una torcedija en la vida, ¿es cierto? Es una torcedija. Y entonces, claro, así como no, así. Entonces yo puedo vivir este tiempo como sea, de cualquier manera. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Si el justo con dificultad se salvan, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y hace una separación muy tácita en lo que es el impío y el pecador, porque son diferentes, porque el pecador es el que no ha conocido la verdad. Y es pecador porque es pecador. Y no ha conocido la verdad, entonces el pecador está ahí en las tinieblas, en la oscuridad. Pero resulta que el impío es el que conociendo se apartó del camino. Y por eso es que la Biblia, como es tan hermosa, tan maravillosa, nos ama el Señor tanto a nosotros, que está declarando, deje el impío su camino. ¿Cuál camino? Pues ese camino de perdición, de desviación. Deje el impío su camino y vuélvase. Oiga, ¿por qué dice vuélvase? ¿Verdad? Porque ya conoce, ya sabe. Vuélvase al Señor, el cual tiene de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonarle. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo tomarás. ¿Por qué? Porque ese nombre es santo. El nombre del Señor es santo. En cuarto lugar, el lugar santísimo es santo, ¿cierto? El lugar santísimo, pues imagínense cómo no será santo, sino hay más bien como una exaltación, ¿cierto? De esa santidad de aquel lugar. Jehová habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ese es el capítulo 16, verso 1 de Levítico.
Y las cosas del Señor son muy santas, hermano. Yo lo que quiero hacer referencia aquí es precisamente a eso, a poder valorar lo que es las cosas del Señor. Y hermano, pues esa santidad está en la vida permanente, en la vitalidad nuestra, en el caminar, en el actuar, en el ir a un lado, en el otro, en cualquier sitio, porque es que a veces pensamos que la santidad es una cosa solamente cuando venimos aquí al templo. Y sí que es muy respetuoso el lugar, pero no es solamente cuando venimos acá. Es una cuestión de cotidianidad de nosotros. Es un asunto de permanencia de vida, es un molde de vida, es un modelo, una forma de vida. Y por eso el creyente entonces vive en esa santidad. Y que es muy difícil hacerlo. Es que es tremendo, es que es difícil. No, eso es dependiendo de lo que nosotros somos. Entonces, para el cristiano, para el creyente, qué difícil es ser santo. No. No, que es una vida de tortura, y entonces algunos malentendieron en su tiempo y entonces cogían azotes y se golpeaban ellos mismos. Estaban dándose golpes en las espaldas y andaban descalzos y andaban de rodillas. Y yo participé de alguna forma de esa soquetada, perdónenme la expresión. Pero es por la ignorancia. La ignorancia. Y entonces lo peor del caso es que esa persona cree que con eso va a cambiar de forma de ser y sigue exactamente igual. Entonces alguien decía que será muy difícil enseñar a una vaca a comer carne, ¿cierto? Porque ella está acostumbrada a comer ¿qué? Pasto. Y a un tigre enseñarlo a comer pasto será muy difícil, porque él está enseñado a comer carne, es por su naturaleza. Pero échele pasto a la vaca y carne al tigre, y todo estará bien, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a un cristiano, un hombre que es de Cristo, una mujer que conoce a Cristo, que tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué se le va a hacer difícil vivir esa vida de santidad con el Señor? Porque si él se alimenta de Cristo, la mente es de Cristo, su corazón está ocupado por el Señor. Y ahí es donde uno le halla razón a las personas que dicen: oiga, pero es que ustedes no hablan más sino de la Biblia. Y es que ustedes hablan un poquito de una cosa y resultan enseguida hablando de las cosas de Dios. Porque es que ese es nuestro alimento, y de la abundancia del corazón, de eso es que habla la boca. Gloria a Dios, porque es un cristiano. Entonces la gente, ¿qué concluye? ¿Qué saca de conclusión? Dice: no, es que ese es un creyente. Es que esa señora es creyente. Esa persona es un cristiano. Y ellos reconocen y valoran a esa persona por lo que es. Y tienen unos estándares para el creyente, tienen unos niveles de consideración para el creyente extraordinarios. Hermano, la gente ve al creyente, se lo garantizo, la gente ve al creyente en un nivel alto. Ellos lo ven en un nivel alto. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha puesto por lo alto. Gloria al Señor, el Señor nos ha puesto por lo alto. Somos nosotros los que no alcanzamos a valorar la posición que Dios nos da. Y nos rebajamos y perdemos nuestro nivel, y la gente entonces dice: y no es creyente. Y esa señora no que es creyente. Y ese muchacho no que es que va a la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque ellos tienen al creyente en un alto nivel y se extrañan cuando lo ven en un nivel bajo. Entonces nosotros correspondemos a esa posición que el Señor nos ha dado, a ese nivel de santidad. Por eso no permitía Dios que cualquiera entrara al lugar santísimo, y solo podía hacerlo el sumo sacerdote una vez al año. Hará la expiación, dice la palabra, el sacerdote que fuere ungido
y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Eso me está hablando de que el sacerdote tiene unas vestiduras diferentes. ¿Sí o no? Que el sacerdote viste diferente. Y que aunque la gente lo vea extraño, es que es extraño. Y no nos debemos asombrar porque nos ve que esa mujer es diferente, porque lo es. El Señor la ha hecho una mujer diferente. Gloria a Dios. Entonces dice, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Estoy leyendo el verso 32 del capítulo 16 del libro de Levítico. Entonces, si algún sacerdote no autorizado quería entrar o entraba al santuario, o lo hacía en un día distinto al que correspondía, caía muerto de verdad. Eso era mortal. Eso era mortal. El arca del testimonio es santa. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Primero de Crónicas 13:9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Iban llevando el arca, ¿cierto? Y entonces, seguramente algún lugar muy estrecho, y el arca iba a tropezar. Y entonces se dio cuenta que se iba a caer el arca. Los bueyes tropezaban allá contra el barranco seguramente. Y dice el verso 10, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y uno dice, ¿y estaba haciendo algo malo o algo bueno? Era algo bueno, porque él está viendo que el arca, los bueyes tropiezan y que pronto se va a caer. Entonces, los tocó para sostenerla. No. Es que a veces nosotros queremos ayudar a Dios. Y a veces queremos ser más justos que Dios y más correctos que Él. Y nos equivocamos. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Dios no permitía que nadie que no fuera autorizado por Él tocara esa arca de oro. Él es exigente, hermano. Nos equivocamos nosotros cuando creemos que Dios se conforma con cualquier cosa nuestra. Él se conforma con eso. No, Él así con esa vida que yo llevo, con eso Él que se acomode. Nos equivocamos honda profundamente. Pero Dios es celoso, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es sublime. A nosotros nos ha correspondido adorar al único Dios verdadero. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ese texto, entonces, que recuerda ese caso de ese hombre que por no dejar caer el arca, cuando los animales la tropezaron o la tropezaban, y al ver que se caía extendió la mano y la agarró para que no se cayera, este hombre cayó muerto de inmediato. Con Dios yo pienso una cosa, no se juega. Hermano, cuanto más nosotros seamos respetuosos, cuidadosos, temerosos del Señor. Es que usted se da cuenta cuando sube Moisés y Aarón, cuando suben allá al lugar donde Dios iba a hablar con ellos.
Y dice la palabra del Señor que le ordenó que colocara una línea divisoria para que ni siquiera los animales pudieran atravesar esa línea a la presencia de Dios. Y cuando están allá, Dios le reconviene a Moisés: mira que hayan trazado una línea de separación. ¿Ha leído eso? Cómo Dios le reconviene. Y Moisés le dice: no, Señor, tranquilo, se les ordenó como tú lo dijiste, y hay una línea divisoria para que nadie atraviese esa línea. Gloria a Dios. Entonces, pero nosotros nos hemos acercado. Él abrió un camino, abrió un espacio, abrió ese velo para que ahora nosotros estemos en su presencia. ¿No le parece a usted que es un honor muy grande? ¿No le parece a usted que vale la pena uno consagrársele al Señor y dedicársele por completo al Señor y convencerse uno por completo de decir: yo voy a servir a mi Dios? Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios. El lugar donde Dios se manifiesta, ese lugar es santo. Eso lo dejó demostrado que la Biblia dice: viendo Jehová que él iba a ver cuando Moisés, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Gloria a Dios. Hasta las sandalias tuvo él que quitarse. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú pisas santo es. Ese lugar es santo. Por eso, hermanos, siempre me oirán en la necesidad de que revisemos toda nuestra forma de vivir. El apóstol dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 28, verso 16. Con esto dejamos aquí esta parte. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Se acuerdan? Va huyendo de la casa de sus padres. Y él dijo: y yo no sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria al Señor. Casa de Dios y puerta del cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Pensemos en esta noche en algo, hermanos. Pensemos en algo en esta noche. Este lugar donde estamos nosotros, este sitio, así sencillo como es, así como lo ha sido, y sencillo, pero este sitio, la palabra del Señor lo declara como un lugar de santidad. Es un lugar de santidad. Y este lugar es casa de Dios y es puerta del cielo. Y le digo que es casa de Dios porque Dios se hace sentir en este lugar. Y Él habita aquí. Él habita aquí. Amén. Y todo lo que hay es consagrado hacia Él. Y eso es casa de Dios. Y es puerta del cielo. ¿Por qué? Porque le garantizo una cosa, hermano. Mientras tanto que nosotros estemos aquí en la tierra, hay oportunidad para la gente alcanzar a conocer a Dios. Pero toda persona que quiera conocer a Dios y que quiera dirigirse al cielo, tendrá que pasar por este lugar. Amén. Tendrá que pasar por este lugar. De allí el afán de que la gente venga a oír la palabra del Señor.
pero evidentemente va a ser así. Usted no se confíe y no crea de una persona que diga, no, yo estaba en tal parte y allá entonces el Señor me habló y yo me convertí y estoy sirviendo al Señor, estoy siguiendo. Eso no se da. La persona que quiera tener un encuentro con Dios tendrá que pasar por este lugar, porque esto es puerta, ¿de dónde? Del cielo. Gloria a Dios. Entonces mire la dignidad a la cual el Señor nos ha elevado, nos ha colocado a nosotros. No es que sea un orgullo nuestro, es que es una realidad de lo que es la obra del Señor. Gloria a Dios. Tengan la bondad de estar en pie. Démosle gracias al Señor en esta noche. Y vamos a decirle al Señor, mi anhelo, hermanos, es que cada día nosotros podamos entender esto. Y que pues hombre tomemos como mayor decisión en consagrar al Señor lo que somos. Si yo soy santo, mi ropa es santa. Amén. Si yo soy santo, mi caminar es santo. Si yo soy santo, yo no puedo ir a cualquier lugar que un santo no vaya. Gloria a Dios, porque el Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Y recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias a ti. Yo reconozco, amado Dios, de nuestras fallas, de nuestra falta, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, pero dependo de tu mano gloriosa, Señor Jesús, que tú seguirás el curso de tu obra gloriosa en mi vida. Te damos la honra, Señor Jesús, y la gloria a ti. Ponemos lo que somos en tus manos, Señor.